Bienvenidos, familia, a otro nuevo podcast, vídeo de YouTube, sea donde sea que me estés viendo. Te agradezco que antes de seguir te suscribas, valores el podcast de la manera que tú quieras, pero que a mí me ayudas un montón y tardan menos de 5 segundos. La cosa es, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene visualizar y creer que ya estás en el lugar, que ya tienes lo que quieres antes de que se materialice en la realidad. Si os digo la verdad, cuando yo escuché esto por primera vez, pensaba que era una fumada de porro, que el tío que me lo estaba diciendo había tomado cualquier sustancia antes de empezar a hacer ese vídeo y que me estaban tomando el pelo. Pero la realidad es que una vez ya te implicas de verdad y tienes fe en lo que te están contando, que no es lo mismo que te creas todo lo que te dicen, sino que tienes fe en la persona que te lo está contando porque tiene un recorrido, tiene una experiencia, tiene los resultados que tú quieres tener, está respaldado por resultados. Pues entonces empiezas a ver esta técnica, la técnica de visualizar, de una manera totalmente diferente. La realidad es que ¿qué es visualizar, no? Os podéis preguntar, o qué es lo que me preguntaba yo cuando escuché esto. ¿Cómo visualizo? ¿Qué es visualizar y cómo visualizo? Visualizar es ver, oír, sentir, escuchar con todos los sentidos algo que todavía no tienes en la vida real, que tienes fe y crees realmente que puedes conseguir y quedarte inmerso en esa experiencia, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, que un ejemplo va a quedar mucho más claro. Imaginaos que yo quiero conducir, ¿vale? Uno de los coches de mis sueños, un Porsche 718 GT4. ¿Ok? Un coche que a mí me gusta, el cual tengo fe. Acordaros, siempre hay que tener una parte de fe y creer que yo puedo conseguir eso. Ahora, a día de hoy, pasa. Entonces, cuando ya entras en ese estado de creer que realmente puedes conseguir lo que piensas, tienes que ponerte en la situación de, ok, voy a visualizarme dentro de ese coche. Voy a visualizar cómo es el volante, voy a notar su tacto, voy a notar cómo es su asiento, cómo me queda la espalda enganchada a él, voy a notar cuál es el sonido del motor, absolutamente todo. Por eso es la importancia de involucrar todos los sentidos. Esto te puede ayudar al principio, verte vídeos de YouTube, ver cómo es el sonido del motor, para realmente quedarte inmerso en esa experiencia, ¿vale? Lo puedes hacer con los ojos cerrados, lo puedes hacer con los ojos abiertos, eso no tiene importancia, pero sí que lo que os recomiendo es que cada día de vuestra vida, y eso es lo que hago yo cada mañana, imaginaos de mi primera percepción, creyendo que el tío que me estaba contando eso se había fumado o se había metido algo que no se tenía que meter, a día de hoy, que lo real, esta actividad que os estoy explicando la hago cada mañana, sin fallo, ¿vale? Me visualizo, si puede ser por la mañana y por la noche también lo hago, pero hay veces que solo lo hago una vez al día, esa es la realidad, y nada, simplemente para que veáis la diferencia de perspectiva de un punto a otro, ¿no? Entonces, si tú, lo que también quería hablaros era, si tú no eres capaz de creer y sentirte en esa posición, no visualices, no estás preparado. Lo primero es que tú creas que puede ser real. Si tú no lo crees ni en tu propia cabeza, ¿cómo se va a materializar? Es totalmente imposible, es totalmente imposible. Y os lo voy a demostrar con un experimento que me viene como anillo al dedo, que tenía apuntado como otro tema de podcast en mis ideas, que tengo un apartado de notas con las ideas de podcast, y cuando he visto las dos, de visualizar y la teoría de la rendija, digo, ¡buah! Voy a hacer la mezcla, porque creo que también viene muy muy bien este ejemplo, ¿no? Yo no lo voy a explicar de manera científica, si queréis entenderlo de manera científica y en profundidad, lo buscáis en YouTube, ¿vale? Por mucho que ya he estudiado ciencia, no soy científico y no lo voy a explicar igual de bien que una persona que se ha dedicado a estudiar ese experimento en profundidad. Se me estaba moviendo el móvil, menos mal que me he dado cuenta, por si no me quedaba sin podcast. El experimento de la doble rendija, ¿vale? El universo está hecho de materia y de ondas. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Vale, pues unos científicos se pusieron a realizar el siguiente experimento, ¿vale? Súper sencillo, ¿no? Lo he dicho, ¿eh? Si queréis más profundo, lo miráis en YouTube que lo explicarán mejor. Una rendija, ¿vale? La ponían aquí y aquí una pared detrás. Y tú estabas disparando bolas desde aquí. Os lo voy a poner así, que así lo veréis mejor. Los que estáis en YouTube, sobre todo. Disparo
os he dicho que eran ondas y materia, ¿vale? Aquí y aquí detrás una pared, para ver si pasaba por la rendija o no estas pelotas, ¿vale? Estas ondas. Esta primero la materia. Disparaban materia y, obviamente, el patrón que se veía dibujado en la pared de detrás era que se colaban las partículas de materia por la rendija y se veían reflejadas en la parte posterior, en la pared. ¿Qué pasó? Y aquí es por lo que os explico esto, ¿no? Por lo fuerte o lo que me explotó a mí la cabeza cuando entendí la suma importancia de visualizar y de tener fe y de creer que puede ser posible. Vale. Al principio estaban disparando materia, este dato es importante, materia. Pusieron 2 rendijas, en vez de una, como una grieta, pusieron 2. Total, dispararon con 2 pistolas y sucedía exactamente lo mismo. En la pared de detrás se veía dibujado, pues, las partículas de materia que habían pasado por esas 2 rendijas. O sea, todo tenía lógica. ¿Pero qué pasó? Que esto, dijeron, vale, como el universo es materia, pero a la vez también son ondas, vamos a hacerlo con ondas. A lo que se dispusieron a hacer el mismo experimento, pero en vez de desde aquí, desde las pistolas estas, disparar materia, dispararon ondas. Los que no estáis escuchándome los que no estáis viéndome en YouTube, os recomiendo que os cambiéis ahí porque este podcast es sumamente importante que tengáis la imagen mental de lo que estoy enseñando, ¿vale? La cosa, cuando empezaron a disparar con ondas, se dieron cuenta de que había una interferencia. No pasaba lo mismo que al disparar materia. En la pared de detrás no se veía lo que ellos esperaban. Se veía una interferencia, no quedaba claro qué era lo que exactamente pasaron. Por lo tanto, colocaron a un científico a observar qué era lo que estaba pasando. El científico tenía claro de que no podía ser, o sea, esa interferencia no podía, algo no estaban midiendo bien, algo estaba fallando. Entonces, ese científico que tenía la idea de lo que había sucedido con la materia, o sea, esperaba que sucediera una cosa, lo mismo que pasaba con la materia, esperaba que sucediera con las ondas. Por lo tanto, ese científico, con unas creencias, con algo a lo que esperaba, se puso a observar el experimento con ondas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando se colocó una persona a observar el experimento, y no solo fue una, fueron muchas, sucedió lo que no os podéis imaginar. Se veía exactamente lo mismo con materia que con ondas. O sea, esa interferencia, la cual a ninguno de los científicos le cuadraba, cuando se pusieron a observar desde un punto de vista más cercano, con atención, con fe, se veía exactamente lo que ellos esperaban, que era que se vieran claramente las 2 rendijas, que las ondas pasaran igual que la materia por las 2 rendijas. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el universo es fe, el universo es energía. Lo que tú piensas se puede materializar y se ha materializado en las personas que realmente tienen esas características. Fe, buena intención, creen realmente que lo pueden conseguir y, sobre todo, ponen la acción y las acciones precursoras para que eso llegue a suceder. De nada nos sirve que tengamos fe, tengamos todo lo que os he dicho anteriormente, si no ponemos las acciones que tenemos que poner. Tú puedes visualizarte en un yate de 50 millones que si no estás poniendo las acciones que tienes que poner, sigues en tu sofá, sigues en tu cama, no vas a llegar nunca a tener un yate de... ¿Sabéis? ¿Entendéis, no? O sea, todo va marcado por las acciones, los pensamientos que estás llevando a cabo en tu día a día. Creo que ha quedado claro, bastante claro el experimento de la rendija. Los que me estáis escuchando en Spotify, os recomiendo, o en Apple Podcast, o sea, donde sea me estáis escuchando, pasaros a YouTube, RamonFR_Pro, porque va a quedar muchísimo más claro el experimento este. Y si no, lo que os recomiendo es que busquéis a posteriori el experimento de la rendija, porque así acabaréis de entender a la perfección el concepto del podcast, ¿no? Y de la importancia que tiene visualizar. Y el error que yo cometí, y que os quiero evitar que cometáis vosotros, y con eso ya vamos a ir cerrando no quería que fuera un podcast súper largo, es que yo visualizaba, desde el principio entendí que, por mentores que había tenido, que era importante visualizar, ¿no? Pero claro, cuando visualizas, es lo que os decía, cuando visualizas sin llevar a cabo las acciones que te acercan a ese objetivo, no vale de absolutamente nada. Ya puedes tirarte toda la vida visualizando que nunca se va a materializar, por mucha fe, por mucho de todo que tengas. Tienes que poner el trabajo, tienes que poner... Joder.
tienes que poner las acciones concretas, precisas, que te acercan al objetivo. Sin eso es totalmente imposible. Quería ejemplificaros con el experimento de la doble rendija la importancia que tiene la visualización, de que si es la primera vez que lo escuchas puede chocarte, puede impresionarte, puede decir que también yo me fumaba un porro, fue lo que yo pensé cuando escuché a mis mentores explicarme y hablarme sobre esto, pero la realidad es muy diferente. La realidad es muy diferente. Es lo que os he dicho. A día de hoy me levanto por la mañana y lo primero que hago es agradecer al universo, porque el universo es energía y yo no soy nada creyente de religiones ni nada, pero sí que creo en el universo, en las leyes universales. Eso es en lo que me baso yo. Y agradezco y inmediatamente, después de agradecer, de salirme al balcón con el fresquito que hace, no teniendo absolutamente o prácticamente nada de lo que quiero tener a nivel material. Obviamente tengo salud, tengo la mejor familia, tengo la mejor novia, agradezco por todo eso, tengo una casa donde vivo, tengo libertad, todo eso lo agradezco, pero no tengo nada a nivel material. Pero aunque no tenga nada, voy a seguir agradeciendo, porque todo va a llegar, todo va a llegar. Quiero dejarlo aquí, quiero que el único objetivo de este podcast era que tomaseis conciencia de lo importante que es visualizar, pero no visualicéis en vano, no perdáis vuestro tiempo, como yo he hecho durante mucho tiempo, y poner las acciones para acercaros a materializar esa visualización. Que no se quede solo en visualizar, sino que al final el objetivo de visualizar es que se materialice y que se haga real, ¿vale? Poner toda vuestra atención. No quiero que haya distracciones. En los ratos de visualización no quiero que haya distracciones. Podéis acercaros. Por ejemplo, a mí me encantan los coches. Cuando veo un coche me quedo, y me he quedado muchas veces mirándolo, viéndolo bien, observando cada detalle. Todo eso me ayuda a visualizar en muchísima más profundidad. Cuanto más detalles en tu visualización, cuanto más lo sientas, cuanto más te veas en esa posición, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Vale? Dejamos aquí el podcast. La verdad, creo que era súper importante tocar este tema. Y nada más. No alargo más el podcast. Espero que os haya gustado. Me hacéis un favor enorme si os suscribís, si dais like, sea donde sea, que valoréis con vuestra opinión, que dejéis vuestra opinión, vuestro feedback, un comentario y que os veo aquí. O voy a seguir grabando esto porque me encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y os quiero, familia. Let's go.